Y en Israel hay por lo menos dos o tres figuras fundamentales. El primer ministro en lo que hace a la política, el presidente de la Corte Suprema en lo que hace a la justicia y el general en jefe del ejército de Israel. Eyal Zamir ha sido designado en reemplazo de Herzl Halevi el próximo comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Vamos a ver qué nos puede contar el capitán Ronnie Kaplan, vocero del Ejército de Israel para el mundo hispanoparlante. Ronnie, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola Miki, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien y gracias como siempre. Ronnie, ¿quién es Eyal Zamir? Bueno, Yad Samir fue hasta el año 2021 el vicecomandante en jefe del ejército. Fue también jefe del Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel, allí hasta el año 2020 prácticamente, y antes había crecido en la unidad de tanquistas. Fue también jefe, por ejemplo, del de la brigada número 7 de tanques, la tan histórica brigada. Él hasta este momento era el director general del Ministerio de Defensa. En Israel, entre el ejército y el Ministerio de Defensa, la relación es que el ejército es el que ejecuta la fuerza, el Ministerio de Defensa es el que de alguna manera da todos los medios para poder ejecutar esa fuerza, todo lo que son las adquisiciones, las exportaciones de defensa, etcétera. Eso básicamente yo no lo conozco a él personalmente y realmente fue elegido como el nuevo comandante en jefe realmente los últimos días, ¿no? Ronnie, tal vez sería bueno le cuentes justamente a la audiencia cómo se elige, cuál es la metodología para el nombramiento de un jefe del ejército. En realidad es un nombramiento del ministro de Defensa y tiene que estar permitido por el Gabinete de Seguridad Nacional. Ese es básicamente el nombramiento. Por lo general surgen tres nombres. El nombre de Yal Samir ya había aparecido la vez pasada, en que el ministro de Defensa Benny Gantz eligió al comandante en jefe, al jefe del Estado Mayor Conjunto, al Ramatkal, Herzi Halevi, hace ya varios años, pero quien recibió en aquel momento, como te digo, el puesto fue Herzi Halevi, y ahora por segunda vez que es candidato Yal Samir, y él es quien recibió en este momento el puesto. Hasta ahora parecería lo que hemos visto, hay un consenso entre todas las fuerzas de Israel en términos políticos incluso, que hablan que es la persona indicada para este momento. Sí, quizás yo como portavoz del ejército soy menos quien debo comentar estos temas políticos, pero sí es una persona sumamente galardonada, a nivel de valores también es una persona con digamos, un estatus moral sumamente alto y además también estuvo en los principales cruces, en los principales puestos aquí en el ejército, es el general también más antiguo en este caso, también a nivel de su edad y también a nivel de su tiempo en el ejército. Se enroló en el año 1984, el 1984, hace prácticamente 40 años, poco más todavía. Y esa es la realidad, Miki. Bien, ya que hablamos de ejército, ahora podemos ir a temas que hacen específicamente a situaciones militares. Una que preocupa y quisiera que nos comentes algo es lo que está pasando del otro lado de la frontera. En Egipto y sobre todo en la península del Sinai se ve un movimiento enorme de fuerzas por parte del ejército de Egipto. Hay incluso algún cuestionamiento que hizo el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Dani Danon, respecto de una venta de armas muy importantes que está recibiendo Egipto por parte de Estados Unidos, preguntándose, entre otras cosas, ¿para qué? ¿Qué podrías decirnos al respecto? La realidad, Miki, que todos estos temas de la política exterior israelí, obviamente que hay un tratado de paz con Egipto, ¿verdad?, desde el año 79, y para nosotros es un bien que es estratégico y lo vamos a cuidar
a rajatabla, así esa es la directiva del gobierno israelí en este momento, y vamos a seguir la directiva del gobierno israelí, suceda lo que suceda, ¿verdad? Pero es un tema que está siendo tratado no por nosotros como ejército, sino por todo lo que es Ministerio de Exterior, el Ministerio del Primer Ministro y otros ministerios de gobierno aquí, y no por nosotros como ejército, esa es la realidad. Bien, lo que podrías tal vez decirnos es que esos movimientos atípicos se producen en un lugar donde no debería el ejército egipcio estar de alguna manera realizando maniobras, ¿es así, de acuerdo al acuerdo de paz? Entiendo que sí, porque es la zona de la península del Sinaí y hay un anexo en el acuerdo de paz del año 79, según el cual para el ingreso de tropas egipcias allí en la zona, se necesita un permiso especial por parte de Israel, pero como te digo, es un tema que realmente está por encima nuestro como ejército en este momento. Estamos nosotros 100% centrados en el regreso de los próximos 20 secuestrados en la medida de que jamás cumpla con este cese de fuego, los próximos 20 secuestrados en el marco de estos 33 que tienen que volar las próximas 4 semanas. Y ese es como nuestro foco en este momento, Miki, aparte de lo que estamos haciendo en el sur del Líbano y de lo que está sucediendo también allí en el sur de Siria, en la zona de separación de fuerzas, donde tenemos fuerzas nuestras también. Bien, como corresponde a un vocero del ejército, es un hábil declarante. Seguro, en todo caso, esto lo digo yo, Israel debe estar monitoreando con mucha precisión todo lo que está pasando del otro lado de la frontera en Egipto, cosas que son atípicas, además todo lo que hace a incluso manifestaciones de la población, importantes manifestaciones que tienen que ver con este rechazo al ingreso de potencial población de Gaza a Egipto, como es el proyecto del presidente Donald Trump. Ronnie, te llevo un poco a lo que está pasando en Judea y Samaria, que es otro lugar tan caliente, ¿no? El ejército ahora sí está actuando fuertemente en, sobre todo Jenin, en otras ciudades árabes donde también hay actividad terrorista. ¿Qué nos dirías? Sí, efectivamente, sigue una operación en Jenin con el objetivo de desmantelar así infraestructura terrorista. No le vamos a permitir a nadie que digamos, tome algún tipo de ventaja por lo que está sucediendo en este momento en la Franja de Gaza o por lo que sucedió en los últimos 15 meses para intentar de inflamar la situación allí en la zona de Judea y Samaria. Y luego los horrores que vivimos aquel día 7 de octubre, creo que nadie puede cuestionar el nivel de terrorismo que nosotros aquí estamos enfrentando. Tenemos el derecho y la responsabilidad, Miki, y el deber, por sobre todas las cosas, de actuar para prevenir cualquier tipo de ataque futuro. Y acá en muchos casos estamos hablando de gente que eran bombas de tiempo en términos de posibles ataques terroristas. No estamos permitiendo que nadie, ninguna de las poblaciones en Judá y Samaria, tomen la ley en sus manos. Y bueno, en eso estamos. Más que nada, los principales grupos terroristas, o las principales facciones terroristas allí en Judá y Samaria, están en la zona de Jenin, están en la zona de Tulkarem, tienen apoyo también de Irán, y esa es la realidad, ¿verdad? O sea, la amenaza de terrorismo de Judá y Samaria no es algo nuevo, simplemente que no ha desaparecido desde que comenzó la guerra, sino que en ciertos casos también se ha fortalecido, y también con la liberación de prisioneros terroristas con sangre en las manos de cárceles israelíes, eso a veces también genera mayor efervescencia en el terreno en Judá y Samaria. Bien, como ustedes ya lo han escuchado y lo saben, el ejército de Israel es un ejército que está subordinado a las decisiones políticas, por lo cual el capitán Ronnie Kaplan nos puede contar situaciones puntuales que se están desarrollando, no lo que son las decisiones que a partir de la política se puedan llevar a cabo. Pero hay dos frentes que de alguna manera mencionaste también. Uno tiene que ver con el acuerdo que hay de cese al fuego con el Líbano, con Hezbollah, que se ha prorrogado hasta el 18 de febrero. ¿Qué dirías de ese frente? ¿Cómo viene ese frente?
Mira, nosotros en este momento seguimos actuando en el sur del Líbano, de acuerdo, como decías, Mikel, a la directiva política, para de alguna manera poner, es decir, implementar lo que estaba estipulado en este acuerdo de cese de fuego. En este acuerdo de cese de fuego se hablaba claramente de que Israel, nuestras fuerzas retrocederían de zonas en el sur del Líbano en el momento de que el ejército del Líbano tome, es decir, se despliegue en esas zonas de donde nosotros retrocedemos. Hubieron zonas que cuando se llegó al día 60 del acuerdo de cese de fuego, aún no se había desplegado el ejército del sur, el ejército del Líbano. Nosotros sí nos desplegamos de muchas de las zonas, de otras no todavía, esperando a que se despliegue el ejército del Líbano y de esa manera poder realmente volver hacia nuestros límites y dar por finalizada la guerra contra el Hezbollah, digamos, allí en la zona del Líbano, una guerra en la cual en prácticamente 3 meses y medio logramos desmantelar la cúpula militar de Hezbollah, el arsenal armamentístico, una gran parte del arsenal armamentístico y la infraestructura financiera. Bien, y como todos los frentes siempre están abiertos ahí, nunca se ha aburrido. Siria también tiene, bueno, una nueva realidad y ahí también el ejército de defensa está operando. ¿Qué nos contarías? Sí, la realidad es que nosotros no queremos interferir bajo ningún concepto en los procesos políticos, sociales, internos, en los eventos internos, digamos, que están sucediendo en Siria desde la revolución que hubo allí hace unas semanas. Nuestras fuerzas están desplegadas en la zona que se llama la zona de separación de fuerzas del año 1974, un acuerdo de separación de fuerzas donde antes estaban Naciones Unidas, y básicamente nosotros estamos, digamos, del lado sirio de esa zona de separación de fuerzas para realizar cualquier tipo de actividad de defensa necesaria y así asegurar a las comunidades del norte de Israel, las comunidades de los Altos del Golán, tanto las comunidades drusas, las comunidades judías y todas las comunidades que hay allí, que hay prácticamente 20.000 habitantes israelíes en los Altos del Golán. Ronnie, la última, Israel ha estado 16 meses en guerra, aún tiene frentes abiertos mientras hay secuestrados, entre otras cosas, y mientras situaciones siguen estando ahí de alguna manera en el mapa. ¿Qué dirías en términos de la intensidad? Porque bueno, hubo momentos en los cuales la movilización militar fue eh, toda la que se pudo, había que estar con todas las fuerzas. ¿Hoy en qué nivel de intensidad y de movilización de fuerzas está el ejército? En la Franja de Gaza estamos manteniendo ciertas posiciones y de acuerdo a esta primera etapa del acuerdo estamos, digamos, retrocediendo hacia el lado del límite israelí, pero todavía dentro de la Franja de Gaza, tanto en el norte, fuerzas de la División 162, en el centro de la División 99, en el sur de la División 143. En el norte, en el Líbano, estamos estacionados en ciertos puntos, como te comentaba antes, hasta bien ingrese el ejército del Líbano. En la zona de Siria también tenemos ciertas fuerzas allí en la zona de separación de fuerzas y básicamente estamos ahora sí reforzando con varios batallones más la zona de Judea y Samaria, empezando por el norte de Samaria. Eso es básicamente, pero seguimos absolutamente atentos, monitoreando todo el Medio Oriente y si es necesario, podemos actuar en cualquier momento, en cualquier parte del Medio Oriente que nos lo pida, como decíamos, el gobierno israelí. ¿Esto implica también la movilización de reservistas en este momento, como fue tan importante en su momento, o ha bajado un poco la convocatoria de reservistas? No, bajó un poco la convocatoria de reservistas en este momento porque la intensidad del fuego es menor. Bien. Ronnie, como siempre, agradecerte por darnos este pantallazo y no hay duda que ese ejército de defensa está ahí en todos los frentes y atento a todo lo que pase, que es la tranquilidad para los ciudadanos de Israel de saberlos ahí en el lugar que tienen que estar. Gracias como siempre. Con todo gusto, Miki. Yo creo que, sabes que ahora me quedó por comentarte que
De repente el día 7 de octubre, gran parte de Medio Oriente, ni que hablar, el eje liderado por Irán, hablaba de que era el principio del fin de Israel. Creo que hoy, a 3 de febrero del 2025, podemos empezar a intuir quizás, y no me quiero apresurar, pero podemos empezar a intuir que es el principio de la decadencia de este eje liderado por Irán. Que así sea, lo estamos mirando y esperemos que después de tanto dolor que ha vivido el Estado de Israel haya una luz de esperanza para un nuevo Medio Oriente con Israel que viva en fronteras seguras sin lugar a duda. Abrazo grande. Bueno, abrazo, chao, chao. El capitán Ronnie Kaplan, el vocero del Ejército de Defensa para el mundo hispanoparlante.